Con más de 20 años de experiencia en dirección, liderazgo y formación de equipos en multinacionales del sector salud, Claudia Tangarife hoy trabaja como consultora, coach y conferencista internacional comprometida con el desarrollo integral de líderes inspiradores, orientados hacia la trascendencia positiva propia y de los demás. En el 2004, estando en Asia, a Claudia Tangarife le pasó lo que le pasó y nos lo contará. Claudia, con todos ustedes. Buenas tardes. Ahorita, yo no sé si el corazón me hace así o del susto o de la emoción, pero digamos que mezclémoslas. Me siento súper honrada de estar aquí frente a ustedes, gente que está aquí por alguna razón y me encanta que estén frente a mí. Cuando yo estaba en la montaña, en la isla de Fifi, hace 10 años, huyéndole a la ola, yo supe que iba a estar aquí, frente a ustedes. O sea, hoy estoy viviendo mi propósito y eso me tiene muy emocionada. Siempre me dicen que sobreviviente del tsunami. Y yo, más que sobreviviente, me siento una mujer realmente viva después de lo que me pasó. Y el título dice que es el éxito. Pues yo les voy a hablar de lo que para mí es eso y lo que era antes y después. Para mí, los invito a que tomen lo que quieran de mi historia. Me costó 9 años pararme frente a un público, a poder respirar pausada, a poder no ahogarme con la carrera y demás. Así que ahora los invito a que me acompañen. Antes del tsunami, como decía Carlos, yo trabajé en una multinacional. Yo soy enfermera de profesión y siendo enfermera, sin creerlo, llegué a cargos directivos muy altos, muy importantes, de gran responsabilidad y lideré mucha gente. Y liderando a esa gente, de todas formas, yo empecé como representante de ventas y luego ascendí a ser directora para Latinoamérica y gerente general. Y yo digo, yo enfermera, pues la verdad yo no me lo creía. Eso sí, me la pasaba yendo y viniendo en una sola carrera entre niños. Tengo 2 hijos, Daniel en ese momento tenía 25 años, niños, y mi hijo Juan Carlos tenía 22 años en el 2004. Entonces tengo 2 hijos, yo vivía en una carrera vaya y venga entre reuniones, entre mis hijos, entre estudio, porque tenía que dar la talla. Yo no sé si aquí saben qué es dar la talla, o sea, estar a la altura de lo que me exigían esos cargos. Pero bueno, y se podría decir que antes del tsunami, yo digo Claudia antes del tsunami porque mi vida se dividió en 2. Antes del tsunami, Claudia. Y después del tsunami, Clau. Ahora soy Clau. Eso a mí me sirve para recordar quién era y recordar quién soy yo y estar presente. Entonces, antes del tsunami, esa Claudia vivía en esas carreras. Y hoy esta Clau, si le preguntan si era exitosa, yo digo sí, desde lo que yo pensaba que era ser exitosa, porque a mí me educaron para salir adelante. Mi hijita, su merced, tiene que salir adelante sí o sí, así se mate. Y yo vivía en un estrés espantoso, así que para mí eso era. Pero si le preguntan hoy a Clau, a mis hijos, yo logré lo de mis hijos porque mis hijos eran mi motor. Y a mis hijos no les faltó nada. Mis hijos tenían buenos colegios, buenas universidades, pero les faltó más mamá, más tiempo con la mamá.
y a la mamá le faltó más tiempo conmigo. Yo me había convertido en una mujer hacedora de rentabilidad, de hecho gané premios y todo. Y además también me convertí poco a poco con tanta cosa que tenía en una mujer impaciente, impositiva, controladora, imponente, ¿no? Pues como yo era ya la líder, pues creía que así era la cosa. Y bueno, mis amistades fueron dejándolas a un lado, porque es que yo no tenía tiempo, el tiempo me tenía a mí. Claudia no se había dado cuenta, se le había olvidado que el éxito radica en disfrutar el camino. Pero no nos adelantemos, vámonos a Fifi, a esa isla paradisíaca donde yo estaba con mi hijo Daniel de 25 años, porque Juan Carlos se había quedado en Bogotá, que dizque por la tesis, se quedó con novia estrenando y en la casa sola. Todo pasa por algo. Así que me acompañan a la isla de Fifi. Yo no voy bien porque esto es fuerza. Bueno, ¿dónde anda mi...? Todo empieza, estamos el 26 de diciembre de 2004, eran las 9:45 de la mañana. Yo estaba terminando de empacar las maletas mientras Daniel se estaba cepillando los dientes y de pronto escucho una especie de vibración que empieza a aumentar a toda velocidad y como de un King Kong, pero ya no era un King Kong, sino eran como 100 King Kongs. Y entonces yo me asomo al balcón y yo lo que veo es una inmensa pared de agua que se iba levantando como un monstruo que tapaba el cielo. Y yo decía, Dios mío, yo ni decía, yo no sabía que de pronto yo veía cómo venía esa pared de agua. Yo gritaba, Dani, Dani, pero era tal el rugido y era tan rápido que sucedía esto, que yo no sé si Daniel me oía o que yo veía cómo la gente corría mientras la ola los iba tapando, veía cómo esa ola, ese monstruo tapaba edificios, hoteles, la vida, el colorido que hay allá en Tailandia lo tapaba todo. Mientras tanto, yo gritaba, Dani, y ahí quedaba petrificada porque yo era quieta diciendo, Dani, yo no sé si la voz sí me salía o no. Recuerdo a una niña como de unos 7 años que iba en una bicicleta y la ola tapó una cabaña y la cabaña tapó la niña. También recuerdo a un señor en pantaloneta que corría, pero la ola lo perseguía. Mientras tanto, Daniel llegó, me agarró del brazo, que todavía tengo los morados en el brazo, y me dice, mamá, corramos a la montaña. Y nos agarramos de la mano y saltamos, o mejor dicho, volamos hacia la montaña. Y corríamos y el mar nos pisaba los talones y nosotros corríamos y yo era ahogada, yo ya no podía respirar, el corazón se me iba a salir y de pronto, de un momento a otro, todo quedó en silencio. ¿Han escuchado ustedes el silencio? Escúchenlo. Para mí, ese silencio fue la prueba máxima en vida de lo que es el aquí y el ahora. De un momento a otro, Daniel y yo nos miramos en ese silencio y nos miramos y decimos, ¡las maletas! Y nos devolvimos por las maletas. Llegamos y nos encontramos con el mar a nuestros pies. El mar había tapado la isla, mi vista era panorámica, era todo tapaba la isla, todo era mar. Ya no había vida, ya no había edificios, ya no había personas. Y a los pies, hagan de cuenta, esto es el balcón, muertos. El señor de la pantaloneta negra, muerto. Y Daniel y yo agarramos nuestros morrales y Daniel me decía, vámonos de aquí. Y yo, Daniel, ¿pero para dónde? Yo no sé, pero vámonos.
y nosotros ya con morrales al hombro, para cualquier lado. Y veíamos, mientras íbamos caminando por un puente colgante, veíamos cómo la gente se ahogaba enfrente nuestro y nosotros no podíamos hacer nada. O sea, era una sensación como de hacer algo, pero era imposible ver cómo se ahogaban y no podíamos hacer nada. Así que empezamos a caminar por el puente colgante, no sé hacia dónde, porque no había, quedaron como unas 2 o 3 cabañas ahí y de un momento a otro, y salían personas de las cabañas, pero así con los ojos de este tamaño, parecían huevos fritos, así porque ellos no entendían, ellos estaban durmiendo. Eran las 9:45 de la mañana y nosotros habíamos perdido el ferry. Esa gente del ferry, pues creo que hoy no existe. Nosotros nos salvamos porque Daniel se quedó dormido. Así que empezamos a caminar y la gente salía ahí de un momento a otro. Otra ola, otra vez el rugido, otra vez el mar. Y Daniel dice, otra ola, corran a la montaña. Y todo el mundo empezó a correr, a correr, a correr. Y Daniel y yo saltamos de nuevo, ahora con los morrales al hombro. Y corríamos y los gorilas nos perseguían, el mal nos pisaba los talones y seguíamos corriendo. Y Daniel y yo nos comunicábamos, yo no sé si era en la boca, mentalmente, telepáticamente, pero era, Dani, aquí, Dani, aquí. Y seguíamos, o sea, nos cuidábamos mutuamente y seguíamos corriendo y de pronto Daniel, las personas corrían, se cortaban con espinas los pies, las piernas, eso era como selvático y espinoso. Daniel y yo, milagrosamente, no sé, pero no nos pasó nada, ni una sola herida, ni un solo rasguño. Así que seguíamos, Dani, aquí, y de un momento a otro Daniel llega y me dice, mamá, dame tus morrales. Y yo se los di. Y yo seguí corriendo. Dani ya no me respondía. Perdí a Dani, como soy de bruta, cómo se me ocurre devolverme por las maletas, pero es que cuántos años es que yo tengo, ¿qué es eso? ¿Cómo se me ocurre? Y mientras tanto seguía corriendo, yo no podía mirar atrás, no había tiempo, yo no podía nada, la gente empujando nalgas y los otros detrás, y Daniel ya no me respondía. Llego a la montaña al fin y todo. Veo muchas mujeres jóvenes tailandesas que van llegando con sus bebés lactantes, o sea, bebés hasta con el cordón umbilical, pero eran muchas. Yo sentía que estaba muerta, yo sentía que todo me daba vueltas y yo decía, y yo buscaba a Dani, y no aparecía y decía, esto es completamente real. Yo sentía que había perdido a Dani. Y todo por las maletas. Yo los veía a mis niños, porque pasó mi vida así enfrente, les veía los piececitos de este tamaño. Cuando eran bebés, yo los veía a los niños así en filita, los recuerdo perfectamente con un busito de rayas, que yo les decía, cepíllate de nuevo, cepíllate bien, no vayas a perder la lonchera, ya tendiste tu cama, ya no vayas a perder la maleta. Y Daniel tiene las maletas, Dios mío, suéltelas, por Dios, Daniel, por favor aparece. Y yo perdí a Dani y todos por las maletas. De un momento a otro siento una mano que muy suave me toca mi hombro, pero con firmeza, y me dice, mamá, aquí estoy. Dani me encontró y me dice, perdóname, tuve que soltar las maletas. Fue el abrazo más grande de mi vida. Éramos uno. Éramos como si nos hubiéramos unido. Yo no sentía la diferencia entre él y yo. Yo sentía que me había hecho falta decirle cómo estaba de orgullosa por sus logros, por su máster. Cuántas veces dejé de decirle cuánto lo quería. Me estaba haciendo falta darle un abrazo. Y Juan Carlos, ¿yo qué iba a hacer
y decirle, Juan Carlos, yo perdí a tu hermano por no soltar unas maletas. Y yo te pregunto, y pregúntate tú, ¿qué estás esperando para expresarle a la gente que tú quieres, a tus compañeros, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, eso que estás sintiendo? ¿Qué es lo que te detiene para decir, discúlpame, lo siento, gracias, te quiero? Yo tuve una oportunidad, pero muchísimos no. Muchísimos no lo tuvieron. Luego, finalmente el mar se calmó un poco. Para mí fueron unas 7, 10 olas realmente las que yo vi. Yo no las he visto filmadas. La gente fue bajando de los árboles porque la gente se subía como micos a los árboles para salvarse del mar. Nosotros no teníamos árbol pues porque Daniel se había perdido. Yo solamente, a mí lo que me importaba era encontrar a Daniel. Y nos subimos a los árboles y todo el mundo, Daniel fue y consiguió una botellita de agua y unas sábanas y empezamos a repartir una botella de agua, una botella de este tamaño entre todos. Éramos más o menos 130 personas y todos tomábamos de a sorbito de agua. Y unas papitas de esas de tarrito entre todos. Allí no existía la raza, la parte socioeconómica, el estatus social, el color, el sexo. Todos éramos seres humanos unidos por una sola razón, por una sola causa: vivir. Y después de eso empezamos yo como soy enfermera, yo armé hospital. Entonces de un momento a otro dije no, hospital, y eso eran las filas. Daniela ayudaba a armar las filas, todo el mundo ayudaba, todo el mundo colaboraba, todos estábamos unidos. Si eso no es sinergia, ¿qué es sinergia? Si eso no es trabajo en equipo, entonces ¿qué? Todo el mundo estaba ayudando y todo el mundo, nadie se quejaba. De un momento a otro nos unimos y de alguna forma estábamos dando gracias. No nos estábamos quejando, estábamos dando gracias. Y eso que había personas, familias enteras perdidas, quedaba solo un papá o unos abuelitos y todos estaban perdidos. Para mí la gratitud es la manifestación más grande del amor. Cuando empezamos agradeciendo, soltamos morrales y demás. Y aquí yo tomo mi agüita. Cuando ya nos íbamos a devolver a la casa, vimos de un momento a otro, yo tenía la certeza de que me iba a encontrar con mis hijos, la certeza, y de un momento a otro empiezo a sentir que yo ya sentía el abrazo de mi hijo, yo veía las bombas, yo veía los letreros, bienvenida mamá, yo ya sabía que íbamos a llegar y estábamos a 25 horas en bus para llegar al aeropuerto de Bangkok. ¿Cómo nos íbamos a ir? No sabemos, pero decidimos irnos solos. Y en un momento empecé yo a sentir algo tan especial dentro de mí, una sensación como de plenitud, una sensación de tanta paz, una sensación de tanta alegría que yo sentía que no tenía nada, pero realmente lo tenía todo. Me tenía a mí misma, conmigo bastaba. Yo no me había dado cuenta que era lo que valía. Allí en esa montaña y acá, yo lo veía todo tan claro, todo tan iluminado, todo tan cierto. Lo que valemos somos nosotros mismos. Y de verdad, yo antes buscaba afuera responsables, el mercado, los precios, mis hijos, la familia. Cuando aquí entendí que tenía que mirar aquí adentro. Todas las respuestas estaban en mí.
Cuando llegué a Bogotá, empecé a sentirme sola, triste, depresiva. Duré más o menos 3 meses así, muy depresiva, hasta que un día escuché una noticia de que los que habían vivido el tsunami estaban en psiquiátricos, y yo dije, no, yo eso sí que no. Así que yo dije, no, eso sí que no. Así que me enfrenté al mar y me enfrenté a todo y seguí adelante. Y empecé a hacer mi viaje interior. Por eso el cambio de antes de Claudia y luego y después de Claudia. Y me di cuenta, empecé a hacerme preguntas como, ¿para qué me salvé? ¿Quién quiero ser? ¿Para qué? ¿Quién quiero ser? ¿Qué me apasiona? Yo quería ser esa Claudia de la montaña, porque allá yo sentí realmente mi propósito, yo allá sentía el amor por esas personas, yo allá entendí lo que era el dar sin condición, y al que fuera yo no los conocía. Ahí encontré mi propósito, que de hecho entendí por qué me había convertido en enfermera y por qué estaba en ese tsunami. Y otra pregunta, ¿qué es lo que realmente vale? Y lo que realmente vale nosotros lo revaluamos, y lo revalué, porque a mí me habían enseñado que había que saber, hacer y tener para llegar al éxito. Ahora mi propósito estaba siendo revaluado, porque mi propósito tenía que ver con quién quería ser yo para eso. Muy distinto. Sigo y yo les tengo una fórmula. Es una fórmula para que ojalá la apliquen, que es R por R, R al cuadrado. R azul es la realidad. O sea, es lo que hay, es lo que tenemos. Sea un tsunami, sea un problema familiar o un problema de salud, perder un cliente, perder un negocio, cualquier tipo de tsunami. Yo les digo mis tsunamis, ¿no? A esas realidades. La otra R, que es la R amarilla, es la R de ¿qué respuesta doy yo frente a esa realidad? La R al cuadrado es mi resultado, que es producto de la realidad relacionada con la respuesta que yo doy. Entonces ese R al cuadrado puede ser exponencial, porque la X para mí es la X del éxito, la X verde, que es la que nosotros, ¿quiénes somos nosotros frente a esa realidad? ¿Quién quiero ser yo frente a eso que me ocurre? El tiempo antes me tenía a mí, ahora yo tengo tiempo. La rabia antes me tenía a mí, ahora yo tengo la rabia. Y ser mi mejor versión, porque yo quería ser esa Clau de la montaña, una mujer humilde, agradecida, alegre y en paz. Para mí la paz no tiene negociación. Y entonces yo descubrí, y yo decía, no, podemos tener muchísimos tsunamis, podemos vivir cualquier situación que sea, pero nosotros, siendo quienes somos, estamos por encima de las circunstancias, dependiendo de quienes seamos. Yo decidí ser feliz, yo renuncié a quejarme, a juzgar, a culpar, a darme látigo, porque yo tenía miedo de que me juzgaran, me rechazaran, quedar en ridículo, como nos pasa a muchos en el corporativo. Y yo decidí ser una mujer humilde, alegre, amorosa, agradecida y en paz. Así que esa X para mí es quién soy yo, dependiendo de las perspectivas, de cómo vea la vida, dependiendo de todas esas ideas que pueda yo tener o no en mi mente, ¿sí? Dependiendo cómo vea la vida, todos son perspectivas. Yo decidí ver al tsunami como una oportunidad y ver cada tsunami que yo tenga, o mini tsunami, como una oportunidad para parar y aprender. Y aquí tengo mi copa, y yo que prefiero ver el vaso medio lleno o medio desocupado. Yo decidí tener el vaso lleno y ver el vaso lleno. Esta es mi copa del éxito, porque creo que el éxito radica en disfrutar el camino, y el éxito es la consecuencia de ser feliz.
Para mí, éxito no es si yo no impacto a las otras personas, si yo no impacto la condición humana y si estas personas con las que yo me cruce, cualquiera que sea, no trascienden en su vida. Entonces, muchísimas gracias. Y no se les olvide, un momento, que el éxito radica en disfrutar el camino. Gracias. Muchas. Primero algo que hablábamos y que estaría bueno que lo cuentes brevemente. Tu hijo, el que se quedó haciendo prolijamente la tesis. Uy, esa es una preguntaza. Mi hijo duró 5 días sin saber de nosotros. Tuvo un proceso, un tsunami. Yo creo que el de él fue más fuerte que el de nosotros, porque encontramos más o menos 50 mails cuando llegamos a Bangkok para poder ya avisar que estábamos. Mi hijo había escrito y había pasado desde hola, ¿cómo están? Que es que hay un tsunami, ¿no? Y luego seguían los correos que decían ¿dónde están? ¿Qué podemos hacer? Dice que hay más de 100,000 muertos. Son más de 325,000 creo, según lo último que leí. Y luego decía, Dios mío, sálvalos. Y luego decía, ya están muertos, ¿yo qué voy a hacer? Y luego, Dios mío, por favor, no me dejes sola, perdónenme. Luego nos escribía, mamá, Daniel, yo debería estar allá, por favor, perdónenme, díganme qué puedo hacer. Y luego otra vez otros mails que decían, Dios, perdóname, no me dejes solo, no me quites mi familia, no me quites a mi hermano, no me quites a mi mamá. Y para mi hijo, pues creo que ha sido una super lección y un tsunami gigantesco. Y ya, pues si vemos ahora, todos vivimos de forma completamente diferente y desde la conciencia y nos damos más abrazos y ya no dejamos para después decirnos lo que nos queremos. Así sean cosas que no nos gustan, lo hacemos porque el momento es ya, el momento es ahora. Después de esto, la pregunta que yo siempre, alguna vez también se le preguntaba a alguien que estuvo en el Human Camp y que no fue esto de alguna manera tragedia, pero sí era un escalador de montañas que hizo los 8.000, es un argentino. Le preguntaba, él también estuvo a punto de morirse en la altura, si hay un cambio para siempre sobre los problemas viejos. Ejemplo, muy pequeños y cotidianos. Estamos en un semáforo y el tipo de adelante se le apaga el motor y vos estás muy apurado y te enajenás, como diría Tomás, ¿sí? Ahora, después del tsunami, ¿cambia esa perspectiva? ¿O empezás a ver a la gente diciendo, mirá por la boludez que te estás preocupando? Básicamente, ¿sabés lo que es boludez, no? Cambia. ¿Sabés lo que es una boludez? Una nimiedad, una digamos. boludez. O uno tiene que estar constantemente recordándose que esa era la Claudia vieja versus la Clau, ¿se entiende? La verdad que es un proceso, llevo 9 años que me parara y todavía me cuesta porque me sigo ahogando, muchas cosas, pero de todas formas ese proceso es de un viaje interior en donde entramos, nos miramos y decimos, y yo me miraba y yo busqué las creencias que me agregaban valor, las creencias que me quitaban valor, esos comportamientos que yo tenía reactivos o impulsivos y los cambié por otros comportamientos, pero básicamente el tema de las creencias son las que nos hacen reaccionar o tener unas emociones diferentes y nuestros resultados siguen siendo pues o los mismos o diferentes. Sí, claro, es un proceso de varios años en donde entras y vas haciendo ensayo y error, vas generando hábitos nuevos, reemplazando hábitos viejos por hábitos nuevos. Yo empecé con la escucha. Yo era imponente, dominante y yo tenía la razón. Así que yo empecé a decir, voy a empezar a escuchar. Ustedes no se imaginan lo que me costaba trabajo callarme esa boca en plena reunión porque pues yo era la que sabía, ¿no? Y luego de pronto metía la cuchara y yo, Dios mío, otra vez la embarré. Y salía yo otra vez, pero ya la diferencia con la nueva Claudia
era que ya no me culpaba, ya no me juzgaba, ya me quería y hasta me reía de mis errores. Y aprendía de ellos y decía, la próxima no hago esto. Y poco a poco empecé a cambiar y empecé a tener resultados diferentes. Empecé a tomar balance en mi vida en términos de hijos, familia, trabajo y todo. Y mis resultados eran exponenciales. Hasta el sol de hoy. Yo todavía me equivoco, todavía cometo errores, pero la diferencia es que aprendí a quererme y la idea no es darme tanto látigo y seguir adelante. Yo hoy me siento en paz, la verdad. Yo hoy me siento alegre y todos los días me levanto y me digo, yo soy una mujer humilde, alegre, feliz, echada para adelante, pero desde la paz. Claudia. Gracias.